Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas un día más a un nuevo video. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Judith y este es su canal Amando mi Hogar. Y hoy vamos a inicio mostrándoles un poquito de mi ciudad. Ahí es el zócalo de mi ciudad. Y bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué creen que hoy tenemos un video de vaciar la cocina para la mudanza? Ya me van a mudar la cocina, así que tengo que vaciar todo. Y bueno, vamos a iniciar haciendo un rico desayuno. Voy a hacer unos chilaquiles rojos que se los recomiendo. Están súper ricos y a nosotros nos encantan los chilaquiles como buenos mexicanos, mexicanas. Así que vamos a iniciar. Yo me gusta hacer las tortillas desde cero. Yo sé que muchas las compran en el súper, ya vienen en bolsa, pero a mí me gusta hacerlas. No sé, siento como que tienen mejor sabor. Ese es mi punto de vista. Así que voy a freír los totopitos para iniciar esta rica receta. Voy a asar los jitomates que queden así bien asaditos para que salga rica la salsita y le voy a poner dos chiles morita. A mí me gusta ponerle chile morita porque le da otro sabor, pero ojo porque este sí es picoso. Si no te gusta mucho el picante, pues mejor chile serrano o la mitad de un chile morita. Así que frío primero los jitomates y al final ya nada más paso rápido en un poquito el comal los chiles para que no se quemen y vamos a licuar todo, los tomates, los chiles y vamos a ponerle su ajito, su cebolla y un poquito de agua. Para freír la salsa vamos a ponerle un poquito de epazote, su sal y vamos a dejarla que esté hirviendo ahí para que agarre sabor unos 5 o 10 minutos y después le incorporamos los totopos. A nosotros, bueno, a mi hijo le gustan casi duritos los totopos y a mí me gustan un poquito más aguados, así que tú decides si te gustan casi duros o te gustan más aguaditos, pues ya tú depende ahí cómo te gusten, les apagas o los sirves para que no se hagan muy aguaditos. Ahí si ven están un poquito duros porque así le gustan a mis hijos. Y después voy a ponerle un huevito arriba, que mi esposo quiso un huevito, así que vamos a freír un huevito y listo. Son fáciles y muy ricos, con su quesito y ya saben, como siempre, después de comer, de desayunar, en esta ocasión vamos a lavar los trastes para despejar esa área y que ya quede ahí limpio y listo para la siguiente actividad. El otro día les cuento que mi hija me dijo, mamá, te ayudo a lavar unos vasos que había ahí. Le digo, ok. Y se puso a lavarlos y después me quería seguir ayudando y le dije, ¿por qué quieres lavar los trastes? Y me dice, es que me relaja el agua que me cae en mis manos. Y dije, es igualita a mí. Me gusta lavar los trastes porque cuando tengo el contacto con el agua, que ahorita pues no sucede porque tengo los guantes, por eso a veces lo hago sin los guantes, porque me gusta el contacto con el agua. No sé, es algo que me relaja, es raro, pero me relaja. Y aquí, bueno, como siempre, le pongo desengrasante para limpiarlo y que quede bien limpio, desinfectado y brillosito. Ahí en esa área donde ven que está cayendo el agua, tengo un triturador de alimentos, que la verdad es que se los recomiendo
Es muy bueno y te quita la lata de estar tirando, pues algunas cosas, cosas de comida que quedan a lo mejor en los trastes, en los platos. Es muy práctico. La verdad es que te hace un poquito la vida más fácil. Así que si tienes la posibilidad, te lo recomiendo. Aquí voy a planchar un poco de ropa que tengo. La verdad es que no plancho mucho. Es una de las actividades que no disfruto mucho, lo hago, pero no me encanta. Y afortunadamente a mi esposo sí le gusta y sabe hacerlo muy bien, cosa que le agradezco a mi suegra que le enseñó a hacerlo, porque la verdad es que lo hace creo que mejor que yo. Y le gusta, entonces por lo regular él plancha sus camisas y algunas cosas de los niños y lo hace bastante bien. Entonces, ambos nos ayudamos en eso. Aquí estoy planchando un poquito de ropa, pues de mi hija y unas camisas de mi esposo. Cuéntame qué actividad de tu casa y del hogar no te gusta mucho hacer, aunque sé que las tienes que hacer o las haces, pero que no lo disfrutas tanto. Me gustaría saber. Y bueno, pues inició la labor titánica de sacar todo de mi cocina, que cuando tienes todo guardado dices, no, no, yo no tengo tantas cosas. Pero ya cuando empiezas a sacar, te das cuenta de que no solo con una o dos cajas vas a sacar todo, sino necesitas varias cajas. Así que aquí inicié con esa labor que estaba yo pensando a ver cómo voy a hacerlo y la verdad es que mi esposo me dijo, no te compliques la vida, metámoslo en las cajas y ya cuando llegues allá acomodas nuevamente todo. Así que así lo hice, empecé a meter en cajas porque van a llegar en estos días los de la cocina y la van a trasladar a la nueva casa. Así que tengo que sacar todo, 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 absolutamente todo, trastes y despensa. Así que así que estoy sacando
Primero saqué toda la despensa y mi esposo me ayudó cuando llegó en la noche, me ayudó a sacar todo lo que son los trastes. Él sacó todo eso y porque ya no tenía cajas, entonces me quedé solamente con toda la despensa porque ya no me dieron las cajas, ya no tuve más cajas, así que tuve que esperar que llegara y me trajera más cajas, porque son cajas pues que él me trae. Entonces, por eso es que no saqué todos pues, los trastes, las ollas que son más bromosas. Y ya que estaba sacando, aproveché para revisar si tenía algo ya caducado o que ya estaba vacío. La verdad es que no tenía muchas cosas caducadas, pero sí algunas cosas pues que estaban ahí ya bolsitas vacías o medio vacías, así que aproveché pues para no llevarme cosas que ya no necesito y que estaban ahí quitando espacio. Y estas semanas han sido de verdad muy agotadoras. Son semanas que me he sentido o nos hemos sentido porque mi esposo también muy cansados, han sido muy pesadas, pero siempre tengo en mi mente que al final las cosas valen la pena. Voy a preparar unos chiles rellenos que me gustan mucho, se me antojaron mucho y a mi hija le encantan los chiles rellenos. Raro, es una niña de 8 años y le gustan mucho los chiles rellenos. Así que voy a prepararlos. Yo sé que hay quienes dicen que son muy laboriosos, pero bueno, a mí no se me hacen tan pesado hacerlos, así que aquí les dejo la receta. Vamos a asar bien asaditos los chiles, los pongo en esa bolsita, los tapo bien para que suden y se nos facilite el poder pelarlos. Los puedes asar en un comal, en la freidora, como tú te acomodes. Voy a partir queso de cincho, le decimos aquí, quesito para que podamos rellenarlo. Hay quienes lo rellenan con picadillo o yo también los he hecho con chorizo y frijolitos, pero esta vez los vamos a hacer o los voy a hacer más bien dicho con quesito. Así que vamos a partir el queso y ya verán que quedan bien ricos, se los recomiendo. Después de unos 10 minutitos los pelamos. La verdad es que se pelan muy fácil porque como ya sudaron, sale muy rápido la cascarita, así que no te complicas, los pelo y les quito la semilla con una cucharita, los abro poquito y les saco todo lo que es la semilla por dentro y listo. Vamos a rellenarlos con el queso. Yo no los cierro
Hay quienes les ponen palillo para cerrarlo. Yo no, a mí no es necesario. Con el huevo que le pongo y cuando los frío quedan muy bien, no se salen, nada. Ahorita van a ver que no necesité palillos ni nada para cerrarle, pero si a ti te acomoda y sientes que se te va a salir lo que le pusiste adentro en el chilito, pues le puedes poner unos palillos. Vamos a picar cebollita, vamos a picar unos chiles serranos. Eso los puedes omitir si no quieres el chile, que la verdad es que no pica, porque les digo que mis hijos lo comen, es solo para que le dé un sabor y cuando yo le sirvo a mi esposo le gusta que le ponga los chiles serranos. Vamos a sazonarlo con orégano y unas hojitas de laurel. Vamos a moler todos los jitomates, ajito y yo le pongo caldo de pollo. Si tú no tienes caldo de pollo, le puedes poner agua. Voy a incorporar la cebolla, a freírla con los chiles para que vaya agarrando sabor. Y posteriormente le pongo lo que licuamos, el jitomate y un poquito de orégano y las hojitas de laurel. Y no saben qué rico quedan, qué sabor le da todo esto a la salsita, al caldito. Mientras dejo ahí hervir la salsa para que agarre sabor, vamos a hacer el capeado. Yo utilicé 2 huevos a temperatura ambiente, la pura clara hasta que quede así como les estoy enseñando, que lo volteas y ya no cae nada. Posteriormente le pongo la yema y vuelvo a hacer el mismo procedimiento con la batidora y listo. Quedan súper bien y miren, no es complicado. Los vamos a freír y listo. Los pongo a escurrir en una toallita absorbente y ya están. Fácil, rápido y sé que te van a quedar súper, súper ricos. Siempre me gusta ponerle esos plásticos a los muebles de la cocina, sobre todo donde veo que puede haber el riesgo de algún derrame de aceite. Y ahorita lo voy a lavar para no llevármelo pues con grasa o con alguna sustancia de aceite. Este plástico lo adquirí en Costco, ahí lo puedes encontrar y me gusta mucho porque es transparente y puede lavarse, es muy práctico.
Y ya por último voy a sacar lo que tengo en ese cajón, que no es mucho, para ya terminar con todo lo que es despensa y ahí pues algunos trastes. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te doy las gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo de ver este contenido. No te pierdas los próximos videos porque viene el cambio completo de la cocina hacia la nueva casa. Te mando muchos besos y abrazos donde quiera que estés y nos vemos hasta la próxima.